Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Gigavideos y bienvenidos a la 10ª entrega de 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Si os gusta la serie, quedaros que empieza el vídeo. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son platos hondo y un vaso mediano. El vaso mediano lo llenamos hasta la mitad de agua y lo ponemos en el plato hondo, así cuantos colores queramos hacer, pues así de platos. Vale, ya tenemos en este caso el agua puesta, ahora vamos a poner aceite. Aceite del más barato que tengamos por casa, una cucharada. Así lo mismo en cada plato por cada color. Perfecto. El siguiente paso es poner el colorante. En este caso, pues nada, aquí veis las gotas más o menos que he ido poniendo para hacer estos 6 colores. Luego ponemos la harina. En este caso es un vaso lleno de los medianos, que siempre es el mismo vaso, ¿vale? Las medidas. Luego ponemos medio vaso de harina fina de maíz o maicena. Medio por cada plato hondo. Ya estamos terminando. Ahora una cucharada de sal, sal común, sal de mesa, de la típica de cocinar. Lo mismo, una cucharada por cada plato y ya está. Ahora vamos a removerlo. Inicialmente va a quedar bastante líquido, más slime que plastilina, pero no os preocupéis porque dentro de un poquito lo vamos a ir endureciendo o cogiendo consistencia. Vale, para ello vamos a ir echando harina normal, no hace falta que sea la maicena, harina normal y corriente, y vamos removiendo. Cuando ya veamos que en el plato se hace demasiado espeso como para removerla, es el momento en que tenemos que echarlo a la mesa, como si fuera la típica masa de pizza. Pues igual, exactamente lo mismo. Vamos echando la harina, vamos moviendo, vamos dejando que coja consistencia. Y por arte de magia, después de unos minutos tendremos la consistencia deseada. Si nos pasamos, pues claro, quedará demasiado seca. Pero si, bueno, vamos poco a poco, veremos cómo sí se crea Play-Doh casero. Aquí tenemos nuestras 6 bolas, cada una de un color, y vamos a hacer pues algunos experimentos con ella, a ver, bueno, a ver qué tal satisfactoria es esta plastilina, porque bueno, el tacto es alucinante, pero visualmente también podéis ver que es una pasada. Os aconsejo, si sois pequeños, que lo hagáis, y si sois adultos, lo hagáis también, y si tenéis hijos, lo hagáis también, porque los materiales, como habéis visto, son súper baratos y no nos va a saber mal pues hasta estropearla, juntarla una con otra, porque bueno, pues ya veis, si realmente de eso se trata, de experimentar y hacer locuras con esta Play-Doh casera. Con el segundo experimento vamos a experimentar con la capilaridad, que es la propiedad de los líquidos que hace que, debido a su fuerza intermolecular, suban o bajen por un tubo capilar. Bueno, es un poco complicado, pero realmente es muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Pues 5 vasos, o con 2 serviría, pero con 5 es más vistoso. Pero con 2 es suficiente. Uno tiene que estar lleno de agua y el de al lado vacío. En este caso le hemos puesto colorante para que veamos cómo el agua sube o baja. En este caso, bueno, sube y luego bajará. De hecho, se traslada por el papel higiénico, como si fuera un árbol que recoge el agua del suelo y es capaz de subirlo hasta las hojas. Pues esto es lo mismo, el mismo principio. Ya tenemos preparado los vasos intercalados con agua, no agua, agua, no agua, y vamos colocando trocitos de papel higiénico. Vemos como muy lentamente, en este caso está puesto, esto duró como 3 horas, lo que estáis viendo en 10 segundos fueron 3 horas. Y así hemos visto que realmente sí, el agua ha pasado de vaso a vaso hasta conseguir casi el mismo nivel en todos ellos, y mezclando los colores rojo, amarillo, naranja y amarillo y azul, verde, para que veáis que realmente la capilaridad existe. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo de demostrarlo. Ahora esto es otro experimento que no tiene que ver con la capilaridad, pero podría ser un extra. La cuestión es que vamos a hacer burbujas de dióxido de carbono. ¿De dónde las vamos a sacar? Pues muy sencillo, de una pastilla efervescente. Vamos a poner jabón, como hemos echado hace un momento, y ahora una pastilla efervescente en cada vaso, y veremos cómo después de unos segundos empieza a producirse eso, burbujas de dióxido de carbono. Pero si en casa no tenéis pastillas efervescentes o no queréis gastarlas, no hay problema. Hay otra manera de hacer burbujas en estos líquidos, pero en este caso serán de aire. ¿Cómo? Pues echando el aire con una pajita, que bueno, no es tan chic, pero es igual de divertido, y hasta igual hasta más, porque esto de soplar en líquidos, a quien no le gusta, ¿no? Pon un líquido, pon una pajita y ponte a soplar. Y para hacerlas simplemente necesitamos tener unas canicas, un espejo y
silicona caliente, pero eso ya lo veremos un poquito más tarde. Ahora os presento mis canicas. Son normales y corrientes, típicas que podemos comprar en cualquier tienda. El espejo tiene que ser cóncavo, de estos que tiene una parte normal y la otra tiene como efecto espejo. Pues es la parte de efecto espejo la que vamos a usar para hacer bailar nuestras bolas huracán. Vamos a unirlas con silicona caliente, simplemente con la barrita y calentando con un mechero podemos poner un puntito, una gotita, y en cuestión de 10 segundos ya están más que pegadas. Vale, ya tenemos el primer juego. Vamos a hacer los otros dos, las de color rojo y las gigantes. A ver qué tal van estas gigantes. Podemos hacer esto también con bolas de acero, que durarán mucho más y el ruido será ensordecedor. T01. Bueno, vamos a ver cómo se comportan primero las rojas, que tienen como un toque brillo, ¿no? Bueno, el ruido está súper chulo porque es como súper rápido. Pero vamos a ver a cámara lenta qué sucede. Una está en contacto con el espejo o el cristal y la otra está en suspensión, está girando pero en el aire. Y después como de un minuto, esto dura muchísimo. Aquí lo he acortado para no hacerlo largo, pero esto está, vamos, pues por lo menos un minuto o más. Depende de la fuerza que le demos. Y en el otro modelo que tiene una cobertura un poquito más áspera, pero bueno, se comporta igual. Pero vamos a ver cómo se comportan las gigantes, las grandes. Esto también lo podemos hacer con bolas de acero, y hasta durarán más y el ruido será muchísimo mayor. Y las gigantes se comportan pues como las pequeñas, pero bueno, el ruido es distinto y duran mucho más aún, porque claro, al ser más grande tienen más masa y aguantan pues mucho más la inercia. Ahora vamos a intentar hacer como un experimento, un collage de canicas, porque vamos a unir 4, vamos a intentar hacer una peonza y a ver cómo se comporta, si es capaz de girar, de rodar, qué ruido hace. Vamos a verlo. Esto es como los spinners, esto es darle para que gire y luego pues hasta que se detienen, pero bueno, podemos inventar digamos las bolas hurricán o huracán que nosotros queramos. En este caso yo he hecho esta en forma de peonza, pero simplemente hay que ir uniendo, como podemos poner hasta 20 y que simplemente una esté en contacto con el espejo y sea la que sirva de punto de apoyo y el resto estarán en suspensión. Bueno, aquí le estamos dando un poco de efecto de luz con un láser, a ver qué ocasiona, y la verdad es que es un efecto súper chulo y vistosísimo. De hecho os invito a que lo hagáis. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.